El tema que se va a desarrollar el día de hoy es el título preliminar del texto único ordenado de la Ley 27.444, que es una ley que ha sufrido una serie de modificaciones. Es por ello que a efectos de compendiar todas esas modificaciones que han aparecido en estos últimos años, se ha emitido el 2009 el Decreto Supremo 004-2019-JUS, que justamente va a compilar todas aquellas modificaciones y se va a aprobar el texto único ordenado de la ley 27.444. Por lo tanto, es vital conocer, manejar esta norma a efectos de adentrarnos en el procedimiento administrativo general. Muy bien, entonces para continuar con la explicación, es importante dar una definición del derecho procesal administrativo. En las sesiones pasadas, recuérdense ustedes que hemos hablado de la gran importancia que tiene el derecho administrativo y el derecho procesal administrativo, ya que van a convertirse en herramientas fundamentales, en mecanismos importantes para que se pueda establecer una adecuada relación entre el Estado, sus entidades públicas y los particulares. De tal manera que se debe de asegurar un mecanismo eficiente, eficaz, que justamente procure esa comunicación en forma correcta, debida, legal, que asegure transparencia, que asegure el acceso de las oportunidades a todos los peruanos. Muy bien, entonces es importante entender de que el derecho procesal administrativo va a significar un pilar importante para la construcción del Estado, porque a través del derecho administrativo, a través de los procedimientos que éste regula, lógicamente se va a poder viabilizar en forma legal la prestación de servicios públicos que cumple el Estado. Tengan en cuenta ustedes de que el Estado está integrado por una gran cantidad de instituciones públicas, alrededor de 2.624 entidades públicas a lo largo de todo el país. Todas estas instituciones públicas necesariamente cumplen una finalidad, el bien común, viabilizar los derechos humanos, pero en forma objetiva prestan servicios públicos justamente para garantizar esos derechos humanos de la ciudadanía. Por eso es importante reconocer, entender de que el derecho administrativo y el derecho procesal administrativo cumplen un papel importantísimo en el desarrollo del Estado. El desarrollo de un Estado en concreto va a partir, se va a dar a partir justamente de la institucionalización, a partir de la eficacia de sus entidades públicas. Y para lograr eficacia, eficiencia en el aparato administrativo es importante aplicar el procedimiento administrativo, aplicarlo en forma legal y correcta, ¿eh? Mediante interpretaciones que busquen maximizar las finalidades del procedimiento, que vuelvo a decir, están encaminadas al bien común, al interés general, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, bajo esas palabras, podríamos indicar que el derecho procesal administrativo es la disciplina jurídica que estudia el conjunto de normas, principios, sistemas, teorías, criterios encaminados a establecer y poner en práctica un adecuado mecanismo para la correcta relación entre el Estado y los particulares. Y a su vez, se materialice una prestación digna de los servicios públicos. Prácticamente en el quehacer gubernamental, en la prestación de servicios públicos por parte de las entidades públicas,
Prácticamente todo está regulado a través de procedimientos administrativos. Todo es procedimiento administrativo. ¿Quieres realizar una compra? Procedimiento administrativo. Se quiere contratar a un personal, previamente debe de haber procedimiento administrativo. Se quiere solicitar autorización municipal, previamente tiene que haber procedimiento administrativo. Se quiere inaugurar una oficina de una oficina desconcentrada de alguna municipalidad, previamente debe de haber un procedimiento administrativo. Entonces, dense cuenta que dentro de un Estado de derecho moderno, como el que lo estamos viviendo, la presencia del procedimiento administrativo es notoria, es fundamental. No puede eximirse esta figura dentro de un Estado moderno como el nuestro. Todo es procedimiento administrativo. Muy bien, dichas estas palabras, vamos a analizar el título preliminar del texto único ordenado de la Ley 27.444. El artículo 1 hace mención al ámbito de aplicación de la ley. Muy bien, este texto único ordenado se va a aplicar a todas las entidades públicas, sea poder ejecutivo, sus ministerios, el poder legislativo, el poder judicial y todas sus instancias, gobiernos regionales, gobiernos locales, organismos constitucionalmente autónomos y demás instituciones públicas que prestan servicios públicos. Pero a su vez, este artículo hace mención a que esta ley puede aplicarse también a aquellas instituciones privadas, pero que prestan servicios públicos motivo de alguna concesión efectuada por el Estado. En líneas generales, todas las instituciones públicas aplican el procedimiento administrativo general. Sobre esta ley general, lógicamente van a construir sus procedimientos administrativos específicos, especiales, que puedan presentarse a partir de la coyuntura, de la realidad institucional, geográfica, presupuestal de una institución determinada. Pero el marco general, volvemos a decir, se encuentra en el texto único ordenado de la Ley 27.444. De tal manera que cuando ustedes ejerzan la profesión, cuando estén en la cancha, deberán de tener en cuenta este marco normativo como un marco general. Y sobre esa base podrán ustedes proponer la creación de algún procedimiento administrativo de naturaleza especial. Ello a partir de las características especiales de la institución en la cual trabajan, ¿no? En todo caso, volvemos a sintetizar. El marco general se encuentra en el texto único ordenado de la Ley 27.444, que contiene principios, sistemas, procedimientos, pero de manera general. Sobre esa base, las entidades tendrán que construir, crear sus procedimientos especiales que ayuden a maximizar los principios del derecho procesal administrativo. Muy bien, prosigamos. Tenemos el artículo 2, que habla sobre el contenido de la ley. La presente ley contiene normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado y regula todos los procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales. Entonces, les hacía mención de que el marco general se encuentra en el texto único ordenado de la Ley 27.444. Allí están los criterios generales, procedimientos generales, derechos y obligaciones que de manera general se deben de tomar en cuenta
a efectos de la aplicación, a efectos de la construcción de un procedimiento administrativo especial propio de alguna institución. 2. Las leyes que crean y regulan los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en la presente ley. A su vez, este texto único ordenado se convierte en un límite normativo, porque va a servir primero para orientar la construcción de procedimientos especiales, pero también va a servir como límite, es decir, el conjunto de prerrogativas que no pueden extralimitarse, desconocerse por la creación de otros procedimientos administrativos especiales. Por ejemplo, si tenemos que en el texto único ordenado se sostiene que el principio de informalismo es aquel principio que busca maximizar, preponderar la finalidad del procedimiento administrativo por encima de formalidades intrascendentes, esa prerrogativa tendrá que mantenerse también en el TUPA de alguna institución. O sea, tendrá que seguirse con ese criterio. No podrá establecerse un TUPA en el cual se desconozca, se quite ese privilegio para el administrado. Y en el TUPA necesariamente se exprese que para la atención del administrado, atención en su salud, previamente deberá de presentar el DNI vigente. Pero sabemos que en la práctica esa situación lógicamente sería absurda, en mérito a que algún accidentado que haya sufrido algún problema en su salud o algún accidente, no está pensando lógicamente en llevar el DNI vigente, de tal manera que allí hay un absurdo. Y el TUPA no podrá construirse sobre ese criterio desfavorable, que ya está siendo limitado en la ley general. 3. Las autoridades administrativas, al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en la presente ley. Entonces, volviendo a reforzar la idea que está presente en este artículo, volvemos a indicar de que la ley marco, el texto único ordenado, ley 27.444, opera, se convierte en un documento marco, en un documento general, cuyos principios, cuyas normativas deberán de aplicarse, y sobre esa base construirse los procedimientos administrativos especializados propios de cada institución, propios de cada realidad institucional, ¿no es cierto? Entonces, nunca se olviden ustedes de este principio. Por ejemplo, les puedo traer como ejemplo lo siguiente, que no por el hecho de que se hable de un procedimiento administrativo disciplinario contra algún trabajador, ese procedimiento deba de desconocer los principios como el debido procedimiento administrativo ya reconocidos en el texto único ordenado, no por ser un procedimiento administrativo disciplinario. Por el contrario, este deberá de ceñirse a los principios que están establecidos en este texto único ordenado. De igual manera, puede suceder con un procedimiento administrativo sancionador, como el caso de Marta, ¿no es cierto? Marta, que ocupó vía pública, construyó un cerco perimétrico, entonces se le inicia un procedimiento administrativo sancionador, y ese procedimiento administrativo sancionador, por ser un procedimiento especial, no puede eximirse del debido procedimiento administrativo, no puede eximirse del principio de legalidad, del principio de razonabilidad, sino que por el contrario deberá de construirse, deberá de integrar los demás principios
normas, procedimientos que ya están reconocidos en el texto único ordenado de la ley 27.444. Puede ser, vuelvo a decir, que el reglamento institucional sobre el procedimiento administrativo sancionador de la municipalidad X no haya tomado en cuenta el debido procedimiento, no haya tomado en cuenta que se debe de respetar el principio de acceso al expediente administrativo en cualquier etapa. Eso no lo menciona en forma explícita, no se menciona en el reglamento. Sin embargo, pese a ese óbice, a esa ausencia, eso no quiere decir que el abogado desconozca y deje de integrar esa ausencia legal con los principios que ya están establecidos en la ley marco, ¿no es cierto? Entonces, muy bien. Prosigamos. Artículo 3. El artículo 3 versa sobre la finalidad. La finalidad de la presente ley es la siguiente, es la de establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la administración pública sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general. Muy bien, sabemos que en un Estado moderno como el nuestro, donde nuestra Constitución garantiza el derecho a la igualdad, ya que nadie debe de ser privado de ese derecho por ningún motivo, índole económica, social, etcétera, etcétera. Con más razón, el procedimiento administrativo debe de servir como un mecanismo transparente que asegure justamente el acceso en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos de este país. Esa es la finalidad del procedimiento administrativo, que las actuaciones de la administración pública busquen la protección del interés general, busquen la protección de los derechos fundamentales de la persona humana. De ninguna manera podrá concebirse de que el procedimiento administrativo tenga una inclinación particular un interés o sirva como un mecanismo para un interés personal subrepticio, deshonesto o incorrecto. Por el contrario, el procedimiento administrativo es aquel mecanismo que busca asegurar el desarrollo del país en forma general. Y para ello es importante que se garantice un adecuado procedimiento administrativo, que garantice el debido procedimiento, que garantice el principio de razonabilidad, que garantice y se convierta en un mecanismo para buscar el desarrollo del Estado. Muy bien, esa es la finalidad que está establecida en el artículo 3 del texto único ordenado de la ley 27.444. Tenemos el artículo 4, que se refiere a los principios del procedimiento administrativo. Aquí vamos a entrar a un tema también importantísimo. Hablar de principios en todas las materias del derecho merece una tratativa especial, es un tema importante porque sobre ese tema lógicamente se va a construir toda la materia, se va a poder entender los criterios, finalidades de esa materia, de tal manera que hablar de principios es importantísimo. Podríamos entender que los principios se van a convertir como piedras angulares, aquellas bases fundamentales sobre las cuales se construye una disciplina jurídica, se construye una ciencia, se construye algún cuerpo normativo, de tal manera que son
piedras angulares, bases fundamentales. Los principios cumplen una serie de funciones, la función informadora, en el sentido de que el análisis de los principios de un cuerpo normativo determinado van a permitir de que se aprecie, de que se obtenga información en cuanto al sentido de la normativa. Cumple una función integradora. Los principios también van a servir para poder llenar aquellos vacíos legales que pueda tener de repente el cuerpo normativo. Cumple una función interpretativa en el sentido de que los principios pueden servir para darle un correcto sentido al análisis de algún dispositivo en concreto. De tal manera que hablar de principios en el procedimiento administrativo nos va a servir para poder crear aquel conjunto de bases fundamentales sobre las cuales vamos a poder articular, vamos a poder construir el procedimiento administrativo. Muy bien, entonces voy a recurrir a los ejemplos que hemos venido trabajando a lo largo de las anteriores sesiones, que son dos ejemplos. El primero de ellos es el trámite que hace Roberto sobre la licencia de funcionamiento para un restaurante, y el segundo trámite es el trámite de Marta respecto de una licencia de construcción, ¿no? Muy bien, entonces son dos ejemplos que siempre nos van a seguir para poder entender en forma concreta los dispositivos, los criterios, sistemas que establece la ley del procedimiento administrativo general. Muy bien. Muy bien, entonces tenemos como primer principio el principio de legalidad. Ello quiere decir de que, con más razón, dentro del derecho procesal administrativo, se debe de tomar en cuenta el texto aprobado, materializado en una ley. Y para ello vamos a hacer remembranza y vamos a tocar rápidamente el ordenamiento jurídico. Ustedes saben que nuestro ordenamiento jurídico se establece en el artículo 51 de nuestra Constitución, en la que se señala que la Constitución prevalece sobre toda norma legal. La norma legal prevalece por encima de las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. Entonces, ese artículo lógicamente se va a ilustrar a través de la famosa pirámide normativa, ¿no es cierto? De tal manera que es importante que el abogado que se está desarrollando, está cumpliendo una función administrativa, conozca la práctica de ese ordenamiento jurídico y sepa identificar la categoría de las normas, lógicamente para permitirse hacer prevalecer a la Constitución y a los derechos fundamentales. Porque puede que ocurra lo siguiente. Les doy el siguiente ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos a Carlos. Carlos ha sufrido un accidente y Carlos en forma urgente es llevado al hospital. Y en el hospital, justamente en el ingreso, hay un comunicado en el cual se dice lo siguiente, ¿no? La atención es previa presentación del DNI vigente. Y en ese momento, lógicamente, Carlos no está preocupado en su DNI. Sin embargo, aquí hay una situación
muy real que suele suceder en la práctica y no lo dejan entrar a Carlos porque no ha llevado su DNI vigente. Sin embargo, Carlos se está desangrando. ¿No? Frente a esa situación, lógicamente aquí es un ejemplo que desde un enfoque jurídico sería muy fácil de resolver, pero ese enfoque jurídico no lo tienen muchos trabajadores del Estado en muchos casos, ¿no es cierto? Debería de tenerse ese criterio, pero muchos no lo tienen, de tal manera que se le prohíbe el ingreso. Y resulta que esa prohibición ha generado que se desangre aún más y que muera Carlos. El problema recién va a ocurrir allí, cuando se identifique que el responsable de emitir ese documento y ponerlo al ingreso al centro hospital, lógicamente era una disposición inconstitucional, ajena a todo el ordenamiento jurídico, porque no respeta valores. Tengan en cuenta que lo sabemos como, como personajes del derecho, ¿no? Sabemos de que la vida está por encima de todo, ello está en nuestra constitución reconocido de esa manera. Entonces, fíjense, a partir de ese ejemplo ustedes pueden darse cuenta de que en la práctica va a haber una serie de casuísticas que se presenten en el cual se va a tener que identificar la norma o el bien jurídico que deba de prevalecer por encima de formalismos que, cuyo cumplimiento en vez de mejorar la consecución de los objetivos y las finalidades del derecho administrativo, lo que hacen es contradecirlas. Entonces es importante de que el abogado reconozca, repase el ordenamiento jurídico. Tenemos tres niveles, tenemos un nivel constitucional, un nivel legal y un nivel sublegal, ¿no es cierto? En el primer nivel, lógicamente, está la Constitución y los derechos humanos, que prevalecen sobre cualquier otra norma. En el segundo nivel tenemos a la ley propiamente dicha, que va a estar integrada por leyes orgánicas, leyes ordinarias, decretos legislativos, decreto ley. Muy bien, que se van a encargar de desarrollar aquel texto sintético establecido en nuestra Constitución. Ustedes saben que nuestra Constitución está desarrollada en 206 artículos. En esos 206 artículos, en forma sintética, se establece principios generales de convivencia social, derechos fundamentales de la persona, y también se establece prerrogativas, principios orgánicos de cómo se debe de organizar nuestro Estado. Entonces, prácticamente todo está en la Constitución. A su vez que está todo en la Constitución, a la vez eh, no se dice mucho, de tal manera que se requiere de otra herramienta jurídica para desarrollar esos principios constitucionales. Y allí viene la importancia de la ley. Entonces, la ley va a ser aquella herramienta normativa que va a servir para desarrollar el texto constitucional. Tenemos leyes orgánicas que se encargan de desarrollar la parte orgánica de la Constitución, leyes ordinarias que se encargan de desarrollar la parte dogmática de la Constitución. Muy bien, entonces es importante reconocer estos niveles de la pirámide. Y finalmente vamos a tener al tercer nivel, el nivel sublegal, que básicamente va a estar integrada por los actos administrativos, de vital importancia para poder entender nuestra asignatura. Entonces, en las sesiones pasadas habíamos señalado que el acto administrativo va a ser la manifestación de voluntad emitida por la autoridad pública que dentro del marco legal
dentro del marco constitucional, emite una decisión sobre una petición concreta que busque lógicamente maximizar los derechos del administrado. Ello lo podemos ejemplificar en el ejemplo de Roberto, ¿no es cierto? Roberto, para maximizar su derecho de empresa, su derecho al trabajo, lo que tiene que hacer es recurrir al procedimiento administrativo y obtener una licencia de construcción. Esa licencia de construcción, esa petición, lógicamente va a ser evaluada por la autoridad administrativa y después de haberse desarrollado todo el trámite correspondiente, la emisión de informes, dictámenes legales, opiniones legales, finalmente la autoridad va a tener que emitir una decisión. Y en el ejemplo nuestro hemos considerado que se emita el acto administrativo que declare improcedente, a efectos de que se pueda seguir tramitando dicho procedimiento a través de la impugnación, ¿no? Muy bien, pero en todo caso, allí en ese ejemplo se puede visualizar en forma concreta, en forma práctica, la conceptualización de acto administrativo. Muy bien, entonces, el principio de legalidad, lógicamente, va a consistir en que el procedimiento administrativo debe de respetar todo ese ordenamiento jurídico. Debe de respetar y hacer prevalecer la Constitución política y los derechos humanos. Debe de reconocer y garantizar el cumplimiento de la ley. Y de igual manera, se tiene que respetar los actos administrativos, entendiéndose de que todas estas normas, todo este conjunto de normas, se presumen como constitucionales, ¿no? Porque en la práctica puede sucederse lo contrario, como el ejemplo del hospital que les hacía mención. Entonces, puede que haya salido de repente alguna directiva aprobada por alguna resolución jefatural o directoral en la cual se establezca que para la atención en el hospital se deberá de presentar previamente el DNI vigente. Entonces puede que se sucedan esas situaciones. Entonces, cuando se presente esa situación, ¿qué van a hacer prevalecer ustedes? Tienen que hacer prevalecer la Constitución y los derechos fundamentales. Muy bien, prosigamos. Luego tenemos otro principio importantísimo que viene a ser el principio del debido procedimiento. Entonces, a partir del texto único ordenado de la ley 27.444, para no estar repitiendo toda esta nomenclatura, voy a hacer referencia a la ley, ¿ya? A la ley del procedimiento. Entonces, con eso ya hago referencia al texto único ordenado. Muy bien, ello para facilitar la exposición. Muy bien, entonces, lógicamente se debe de construir un procedimiento democrático, ¿no es cierto?, que permita el acceso, que permita otorgársele la oportunidad al administrado para que éste pueda, digamos, presentar algún medio probatorio, para que pueda presentar sus alegatos, sus informes orales, y de esa manera poder construirse un procedimiento mucho más objetivo y mucho más democrático. Sabemos de que estamos en un estado social de derecho, en una democracia moderna, y este principio democrático debe de desarrollarse en cualquier faceta y dimensión humana, y ello incluye también la dimensión jurídica, de tal manera que ese principio democrático debe de desarrollarse en todas las actividades del ser humano, de tal manera que inclusive podría decirse que la democracia es una forma de vida, es una filosofía de vida, ¿no es cierto? Bueno, bajo esas premisas, lógicamente, la democracia también tiene que estar
inserta dentro del procedimiento administrativo y cómo se va a materializar la democracia dentro del procedimiento administrativo. Muy bien, a partir del cumplimiento de garantías, a partir del cumplimiento de máximas reconocidas por la ley. El inicio del procedimiento exige que se cumpla con garantías mínimas para que se garantice que ese procedimiento es el debido, ¿no? El administrado tiene el derecho a acceder al expediente en cualquier momento del trámite y no se le puede negar. La negación sería una vulneración justamente a este principio y justamente a todo ese principio democrático que les hago comento, ¿no es cierto? De tal manera que cuando ustedes sean abogados de alguna institución pública y algún administrado venga y desee tener acceso a través de su abogado, desea estudiar el expediente, lo que queda es maximizar ese derecho que tiene el administrador. Y tendrá que entregársele el expediente para que lo revise. Lógicamente, esa revisión tiene que garantizar la integridad del expediente, porque tampoco se va a permitir de que, digamos, se desmiembre el expediente. O sea, todo bajo los límites correspondientes y razonables, pero en líneas generales se le tiene que permitir el acceso al expediente. El funcionario no puede negarse a tal petición, ¿no es cierto? Muy bien, el debido procedimiento también va a implicar una adecuada notificación. Ustedes tengan en cuenta que los actos que se desarrollan dentro de un procedimiento administrativo tienen que comunicarse, tienen que notificarse. Y la notificación generalmente es en forma personal y en el domicilio. Ello justamente para asegurar la noticia, la comunicación de aquel acto administrativo, ¿no es cierto? Ello le va a permitir al administrador poder ejercitar, poner en práctica otro conjunto de derechos implícitos dentro del debido procedimiento, ¿no? Como el de acceder al expediente, el de refutar los cargos imputados, exponer argumentos, presentar alegatos complementarios, presentar pruebas, etcétera, etcétera. De tal manera que la notificación es fundamental, es importante, ¿no? Porque va a permitir asegurar los demás derechos que les hago mención. Muy bien, prosigamos. El administrado también tiene asegurado el derecho de defensa, en mérito a que éste puede refutar los cargos imputados. En caso del ejemplo de Marta, se recuerdan ustedes de que se ha realizado una visita inopinada por parte de la unidad de fiscalización, la misma que ha corroborado que había una construcción en área pública. Esa acta de fiscalización ha permitido la redacción de la hoja de determinación de infracción que a su vez se le está notificando a Marta. Y sobre esa base, Marta, lógicamente, va a poder refutar todas esas imputaciones, todos esos cargos. Y se le da un plazo prudente para que pueda formular su descargo, ¿no? Entonces, de tal manera que aquí se observa el derecho de defensa. Muy bien, también se tiene el derecho a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios. En cualquier momento, en cualquier etapa del procedimiento administrativo, se puede presentar argumentos que coadyuven al interés del administrado, que coadyuven a la pretensión que tiene éste, de tal manera que se puede presentar escritos en el cual esté presente
digamos, alegatos complementarios, o finalmente se puede solicitar el uso de la palabra. Antes de la emisión del acto administrativo, el abogado de la parte interesada, o finalmente el mismo interesado, porque no hay mayor límite, ¿no? No necesariamente se requiere profesional en derecho. Sin embargo, en la práctica, observamos de que el administrado va a necesitar de asesoría profesional, ¿no es cierto? Pero bueno, en cualquier momento se puede solicitar el uso de la palabra a efectos de que el mismo Roberto o su abogado expongan los argumentos que ellos vean por conveniente y que sirvan para asegurar una decisión favorable al interés de Roberto, ¿cierto? De igual manera se puede presentar pruebas. A través de los escritos correspondientes se puede ofrecer un medio de prueba que sirva para coadyuvar a la pretensión que desea obtener Roberto en cualquier momento del procedimiento. También el debido procedimiento va a implicar obtener una decisión motivada y fundada en derecho. El acto administrativo debe de ser el resultado de todo ese procedimiento administrativo que de manera objetiva ha identificado los hechos, que de manera objetiva se tiene certeza de los hechos. Sobre esa base, la autoridad debe de emitir un pronunciamiento, ¿m? Que sea motivado en derecho, que no solamente se exige la identificación y el esclarecimiento de los hechos, sino que también se invoque la normativa legal vigente que respalde esa decisión. Y esto es fundamental, porque estamos en un Estado social de derecho, donde necesariamente se va a tener que recurrir al respaldo de la ley. Entonces, el acto administrativo no solamente debe de manifestarse sobre el esclarecimiento de los hechos, sino que también debe de fundarse, respaldarse en la normativa legal vigente. El acto administrativo debe de ser emitido por autoridad competente. Ello en mérito a que los pronunciamientos emitidos por las autoridades deben ser emitidos por autoridad competente. Es decir, que dentro de la jerarquía de la estructura administrativa que se establece en una institución pública determinada, allí se establece funciones y competencias de cada servidor o trabajador público. Algunos seguramente tienen la función de asistentes, otros de auxiliares y otros tienen la función de gerentes generales, gerentes de unidad o jefes de unidad, etcétera, etcétera. De tal manera que quien deba de emitir un acto administrativo deba de ser aquel que así esté mencionado, establecido en las normativas internas de esa institución pública. Ello justamente para respetar la organicidad, respetar la jerarquía, respetar la estructura administrativa. Por eso es importante de que el abogado administrativista haga una revisión exhaustiva de la normativa interna. Es vital estudiar las normas internas, normas de gestión propias de esa institución. Aquí estamos analizando el procedimiento administrativo general, pero también nos estamos dando cuenta de que a través de directivas
se tiene que regular también el funcionamiento propio y específico de una institución pública, ¿no es cierto? Y no necesariamente ello va a estar establecido en una ley nacional, sino que por el contrario, para materializar la Constitución, para materializar la ley nacional, la entidad pública tendrá que emitir sus propias directivas o reglamentos internos que necesariamente sirvan para regular, estructurar la institución, ¿no? Es vital que el abogado reconozca y estudie las normas internas, ¿no? Allí se va a establecer, lógicamente, quién es la autoridad competente, ¿no? Muy bien, el debido procedimiento también va a implicar el derecho a la impugnación de decisiones. Aquel acto administrativo que haya causado, digamos, o que sea desfavorable al interés del administrado, puede ser materia de impugnación a través de los recursos correspondientes. Si tenemos el caso de Roberto, Roberto ha solicitado una licencia para funcionamiento de restaurante y después de haberse desarrollado el procedimiento administrativo, la autoridad competente ha emitido un acto administrativo que declara improcedente la solicitud. Muy bien, Roberto tiene la posibilidad de poder impugnar dicha decisión ante una segunda instancia administrativa, a la cual va a acceder a través de la interposición del recurso de apelación. O finalmente también puede gestar un segundo escenario, que va a ser el reexamen por la misma autoridad que ha emitido ese acto administrativo a través de la interposición del recurso de reconsideración, ¿no? Entonces, fíjense, el principio del debido procedimiento va a implicar todo este conjunto de derechos, ¿no? Y ello está asegurado por la ley del procedimiento administrativo general. Prosigamos, tenemos el principio de impulso de oficio. Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias. Entonces, dada la coyuntura institucional, dada la realidad institucional de nuestro país, se tiene algunas situaciones un poco, digámoslo así, eh, muy dilatoras. A veces, no quiero generalizar tampoco, pero hay algunos casos que hemos podido observar en el sentido de que los trámites administrativos se demoran mucho, ¿no? Si se ha solicitado certificado de domicilio expedido por la municipalidad y de acuerdo al TUPA, este procedimiento no debe de superar los 10 días. ¿Por qué ha pasado más de 2, 3 meses y hasta la fecha no se emite ese certificado domiciliario? Aquí hay una problemática real y álgida que adolece, lógicamente, de la cual adolece la administración pública, ¿no? Seguramente aquí hay una serie de factores, muchos de ellos, creo yo, que son de naturaleza humana, ¿no? Falta de capacitación, falta de personal, que generalmente pueden evidenciar que el trámite se demore. Sin embargo, para evitar esa problemática, la ley ya establece, otorga una facultad y exige que la autoridad se preocupe por los procedimientos que se desarrollan, que se tramitan bajo su competencia. De tal manera que la autoridad debe de preocuparse en cumplir con los plazos. Si el texto único de procedimientos
administrativos de esa institución señala 10 días como máximo, aquel servidor público que está desarrollando, que está tramitando ese procedimiento, deberá de hacer todo lo posible para cumplir con ese procedimiento establecido en el propio TUPA de su institución. A veces también se tiene otra situación, ¿no? El administrado X ha solicitado la licencia de construcción, ya han pasado 3, 4 meses y todavía no hay respuesta. Aprovechándose de la ausencia del administrado, porque hay muchos administrados que presentan la solicitud y después, por circunstancias de la vida, viajan y nunca más se apersonan a la municipalidad. Esa situación no puede aprovecharse para dejar de emitir pronunciamiento. En esa situación, la autoridad competente tiene toda la obligación de dar respuesta también a esa solicitud, a pesar de que el administrado haya viajado y nunca más se sepa de él. Pero la entidad pública a través de la autoridad tiene toda la obligación de emitir un pronunciamiento, inclusive de notificársele en el domicilio real consignado en la solicitud. Y si es que aún así no se puede materializar la notificación debida, la autoridad tiene la obligación de cumplir con todos los medios posibles para poder contactarlo y así notificarle dicho pronunciamiento. Fíjense la gran exigencia que tiene la entidad pública. Es por eso de que ustedes, cuando sean abogados, estén en alguna institución pública, tener en cuenta todos estos principios. No por el hecho de que no venga el administrado, que quede allí el trámite, ya no me pronuncio y ya quedó. No, no es así. Se trata de maximizar, de desarrollar un adecuado procedimiento administrativo que a su vez coadyuve al desarrollo institucional. Y ese desarrollo institucional es conveniente no solamente para la entidad, sino para todo el Estado. Y si se habla de beneficio para todo el Estado, se habla de beneficio y desarrollo para todo el país. Entonces, esa es la lógica que debemos de mantener, de manejar. Tenemos el principio de razonabilidad. Muy bien. Entonces, aquí también tenemos un principio interesante. ¿En qué consiste? Vamos a dar previamente una lectura rápida. Principio de razonabilidad. Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su contenido. Muy bien, entonces, ¿qué entendemos por razonabilidad? Por razonabilidad vamos a entender aquel conjunto de criterios humanos, ¿no? Criterios humanos propios de la experiencia que el ser humano experimenta a lo largo de su vida. Con el transcurso del tiempo, uno se hace más humano, ¿cierto? Al principio, de repente pecas de inexperto y, se considera de que, podría considerarse de que el derecho deba de buscar de repente por todos los modos posibles alguna sanción, ¿no? Pero con el transcurso del tiempo, con la práctica de las experiencias, uno empieza a darse cuenta de que el derecho, por el contrario, tiene otra connotación, y una connotación de razonabilidad. No se trata de sancionar por sancionar o de siempre buscar una sanción o de siempre buscar ganar, ¿no?
se trata de crear las condiciones para que haya justicia. Pero la justicia no solamente es un término unilateral que debe de presentarse para el interés de una parte solamente. No, la justicia debe de entenderse como un valor integral, ¿no? Un valor social que atañe a todos. De tal manera que a partir de ello debemos tratar de construir criterios semejantes de lo que significa justicia, ¿no? Lógicamente algunos dirán, pues la justicia para mí es la justicia, ¿no? Pero la otra parte seguramente tiene otros intereses, tiene otros criterios, de tal manera que va a poder identificar el concepto de justicia de otra forma. Entonces, ello nos lleva a un terreno de divagación, a un terreno de especulación que nos genera mayor problema, ¿no? A partir de ello, quiero hacerles entender que la razonabilidad va a significar un criterio que va a permitir atemperar la situación en conflicto, que va a posibilitar de que ambas partes puedan obtener beneficios a partir de la resolución del problema, ¿no? Que no necesariamente uno debe de buscar sancionarlo a la otra parte, que no necesariamente el otro debe de buscar su propio beneficio, sino que debe de buscarse el beneficio integral, el beneficio del proceso en su conjunto, que éste sea un mecanismo adecuado para la paz social y no se convierta en un instrumento de venganza, en un instrumento, digamos, de persecución, ¿no? Que hay muchos ejemplos de la vida diaria, cotidiana, donde se observa que al derecho se le utiliza como un instrumento de venganza, de persecución, ¿no? Y a ello ya desvirtúa el concepto de derecho, ¿no? Entonces, muy bien, la autoridad no debe de cumplir un papel de persecución ni de venganza respecto de los intereses del administrado, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con ello. Entiéndase de que el abogado o el servidor público que está tramitando ese procedimiento es un ave de paso, ¿sí? Está ahí por un momento determinado, pero que ese momento signifique que el abogado ha respetado los principios del procedimiento administrativo, ha respetado el derecho, y que no se evidencie que, por el contrario, ese abogado ha utilizado ese procedimiento administrativo para aprovecharse del administrado, para perseguirlo al administrado, o para causarle temor, miedo, etcétera, etcétera. Porque eso es fácil de determinarse, todo está en el expediente administrativo. El análisis del expediente administrativo va a reflejar el trabajo del abogado, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay que tener un criterio de razonabilidad. No se trata de perseguir al administrado, no se trata de sancionarlo en forma drástica a tal punto de que éste ya no pueda surgir, ¿no? Se trata de mostrarle el procedimiento, de decirle, este fue el error y sobre esa base, lógicamente, se te está aplicando una sanción razonable, una sanción que permita evaluar la conducta y sobre esa base mejorar en el futuro, ¿no? De tal manera que a efectos de evitar vulneración al principio de razonabilidad, es importante que las instituciones públicas manejen el reglamento de aplicación y sanciones, ¿ah? Porque allí ya va a estar determinado en forma típica, se va a determinar las sanciones.
ante una eventual infracción. Si, por ejemplo, se habla de una conducta que vulnera la ley, por decir, expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad, el abogado, para poder imponer esa sanción, tendrá que recurrir al procedimiento propio de esa institución, al reglamento de aplicación y sanciones, donde seguramente en forma típica ya está tipificada la conducta y la sanción. Pues allí se sostiene, ¿no?, que la conducta consistente en venta o expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad se sanciona con el cierre de local. Esa sanción, pregunto yo, ¿sería irrazonable? ¿O por el contrario sería algo razonable? ¿Por qué? Porque lo que la entidad está buscando justamente es evitar la comercialización indiscriminada de bebidas alcohólicas. Lo más razonable es que se cierre el local, pero ese cierre tiene una gradación, no es un cierre definitivo, sino que existe una gradación, ¿cierto? Si es una primera infracción, el cierre será temporal, pero si el administrado ya tiene antecedentes, ya incumple en forma frecuente y sistemática las normativas administrativas, lógicamente también tendrá que aplicarse una sanción mucho más notoria, que podría ser ya el cierre definitivo. Entonces, a la hora de imponer sanciones, la autoridad debe de tomar en cuenta antecedentes, ¿no? Debe de tomar en cuenta las propias condiciones, circunstancias reales del administrado. Lógicamente ello obedece, exige un análisis muchas veces de índole subjetivo, ¿no? Pero para facilitar el trabajo siempre hay que recurrir al reglamento de aplicación de sanciones, donde ya en forma típica está establecida la sanción, que se presupone que es razonable, ¿no es cierto? Muy bien, prosigamos. Tenemos el principio de imparcialidad. Muy bien, entonces, a partir de este principio lo que se busca es maximizar, garantizar el principio de igualdad, que es un derecho constitucional. Nadie puede ser discriminado por ningún motivo, ¿no?, de ninguna índole económica, social, eh, etcétera, etcétera. Dicha garantía también debe de mantenerse en el procedimiento administrativo. A todos se les debe de tratar por igual, porque se habla de un procedimiento administrativo transparente, donde todos tienen asegurado el acceso a las mismas oportunidades, a los mismos programas sociales. A nadie se le puede discriminar. Ello desde un punto de vista teórico normativo, por supuesto, ¿cierto? En la práctica se observa de que a veces todavía hay malas prácticas, hay prácticas discriminatorias. ¿Por qué? Porque en cuanto a los bonos, según hemos podido escuchar en las noticias, bonos que han llegado a algunos, solamente a algunos beneficiarios, algunos vecinos, mientras que otros vecinos que están en peores condiciones económicas no han logrado de repente obtener dicho bono. Pues ahí hay un tema ya un tema que tendría que investigarse a través de la Contraloría General de la República o finalmente el Ministerio Público. Pero bueno, ese es un tema práctico, ¿no? En términos teóricos, normativos, las entidades públicas deben de garantizar el acceso en condiciones iguales y equitativas a todos los administrados.
Eso por un lado. Por otro lado, se tiene de que este principio también va a implicar que la igualdad se dé también en el mismo trámite. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si para un requisito, si para una solicitud de apertura de restaurante se han requerido ciertos documentos, ciertos requisitos, esos mismos requisitos también tendrán que ser requeridos para otro trámite semejante de autorización de licencia municipal, ¿no es cierto? Entonces, aquí debe de garantizarse la igualdad, debe de garantizarse un tratamiento igualitario a todos los administrados, ¿no? Evitar, digamos, la prevalencia de algún nivel de amistad o de acercamiento. A veces, para acelerar el trámite, uno, digamos, observa de que hay muchos administrados que tienen a familiares dentro de esa institución y pese a que el trámite lo han presentado recién hace 2, 3 días, estos ya tienen un acto administrativo, mientras que aquellos que no tienen tal nivel de relación con los trabajadores deberán de esperar 2 o 3 meses. Fíjense, ese tipo de prácticas genera esas desigualdades, esas diferencias que al final de cuentas desprestigian a la propia institución, vulneran derechos fundamentales y no hacen, digamos, no gestan el desarrollo institucional, ¿no es cierto? Entonces, eso se debe de evitar. Muy bien, luego tenemos el principio de informalismo. Muy bien, ¿en qué consiste este principio? Vamos a dar lectura y posteriormente lo vamos a analizar. Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público. Muy bien, en todo caso, aquí debemos de tener en cuenta el ejemplo que les he mencionado sobre el hospital y sobre Carlos. Fíjense, el hecho de exigirle un requisito, en este caso la presentación del DNI vigente, ha generado la posibilidad de riesgo y se ha materializado ello en la muerte de Carlos. De tal manera que uno no puede pecar de exigir formalismos absurdos que, dadas las circunstancias reales, en vez de gestar celeridad, en vez de gestar desarrollo, lo que hacen es entrampar el trámite. Debe de prevalecer el objeto, la pretensión del trámite, por encima de la exigencia de aspectos formales intrascendentes. Lógicamente, siempre y cuando estos puedan subsanarse a lo largo de todo el procedimiento. Entonces, si por ejemplo, en el caso de Carlos, no se ha traído el DNI, sin embargo, es una situación que tranquilamente puede subsanarse en los próximos días. Eso por un lado. Por otro lado, los hospitales hoy por hoy tienen acceso al sistema de la RENIEC, el sistema de identificación, de tal manera que eh, aquella autoridad que desee corroborar la identidad del paciente tranquilamente puede hacerlo ingresando al sistema de la RENIEC con el número de DNI, ¿no? Entonces no habría mayor obstáculo
por el contrario, hay una serie de mecanismos que permiten la identificación, de tal manera que en estos momentos de modernismo, de aplicación de sistemas informáticos, de centralización de la información, ¿no? Justamente en instrumentos tecnológicos, nos permite acceder a la información de todos los ciudadanos. Y en esta coyuntura sería absurdo exigirle, digamos, la presentación del DNI vigente a Carlos, sobre todo si este está urgido, ¿no? Álgido de atención médica. ¿Mm? Entonces, lo mismo podría suceder en otro trámite. Por ejemplo, el ingreso al programa Juntos es un programa, ustedes saben, que beneficia a los adultos mayores que no tienen ingresos. Y lógicamente aquí el acceso a dicho programa tiene que ser bajo las condiciones de apertura y razonabilidad. A una anciana de 75 años, lógicamente no va a exigírsele mayor documentación que sirva para trabar su trámite. Por el contrario, hay que facilitarle el acceso, ¿no? Hay que facilitarle el acceso. No se le va a estar pidiendo que te presente copia de DNI legalizado, ¿no? Bastando solamente la copia simple, ¿no? Entonces son cosas de esa naturaleza que van a permitir evidenciar que de por medio debe de prevalecer el objeto del trámite. Si uno está buscando alguna licencia municipal, es ese objeto, ese norte, ese horizonte es el que debe de primar. Ese es el objeto del trámite. Debe de primar por encima de los mecanismos, de los formalismos que pueden ser subsanados a lo largo del trámite, ¿no? Luego tenemos el principio de presunción de veracidad. ¿En qué consiste este principio? En la tramitación del procedimiento administrativo se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta ley responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. Muy bien, ello consiste en que aquí hay una presunción legal en el sentido de que los documentos, las solicitudes, los medios probatorios presentados por el administrado se armonizan con el sentido u objeto de este trámite. En tal sentido, estos se presumen como ciertos, como valederos. ¿Mm? Ello justamente con la sana intención de maximizar el principio de buena fe. En la administración se le tiene buena fe al administrado. Se presupone que todo lo que dice es cierto, que todo lo que presenta es cierto. ¿Mm? Esa es la máxima general. Sin embargo, sería incorrecto de que aprovechándose el administrado de esta presunción de veracidad, presente documentos falsos, ¿no? Que los hay en la práctica. Hay muchos ciudadanos que tergiversan la información o presentan documentos fraudulentos que van a generar error en la institución pública. ¿Mm? Si, por ejemplo, estás solicitando el reconocimiento del área pública como área de dominio privado y para comprobar, para respaldar dicha solicitud, el administrado ha presentado un título de propiedad, pero resulta que este título de propiedad tiene marca registrada Girón Azángaro,
lógicamente, ese trámite va a gestar error, ¿no? Va a generar un error en el pronunciamiento de la institución pública. Y ese pronunciamiento defectuoso que ha sido construido sobre una prueba fraudulenta, no solamente va a perjudicar a la institución, sino a toda la sociedad en su conjunto. ¿Mm? Entonces, lógicamente, aquí hay que instar a que el administrado eh, se adecue dentro de los principios de buena fe, una conducta procedimental honesta, intachable, porque se presupone que los ciudadanos, lógicamente, cumplen ese rol de ciudadanos, ¿no es cierto? Puede correrse el riesgo de que algún administrado que ha presentado algún documento falso esté a puertas de obtener éxito en su trámite, pero puede darse el caso de que justo en el trámite las cosas siempre se descubren. eh, Alguno de sus vecinos, que justamente también está interesado en ese trámite, presenta documentos en el sentido de que ese terreno no pertenece al administrado, sino que pertenece a la institución pública. ¿Mm? Entonces aquí hay un juego de intereses, lógicamente. Por eso, a efectos de no ser descubiertos, aquí lo que hay que tener en cuenta siempre es de actuar siempre bajo los principios de honestidad administrativa. ¿Mm? Si se nos está reconociendo la presunción de veracidad, lógicamente nunca lo hay que mal utilizar, ¿no? O aprovecharlo en un sentido malicioso, aprovechándonos de la entidad o del sistema democrático, de todo el sistema administrativo. ¿Mm? Ello trae sanciones de índole administrativa, civil y penal inclusive. Allí sí ya no habría atenuante, ¿no? Si, por ejemplo, has presentado un documento fraudulento y sobre esa base has obtenido un acto administrativo que te favorece, y en el transcurso, después de un tiempo determinado, se, se presenta otro documento que avala de que el título de propiedad era falso. Entonces ahí ya no habría mayor justificación, todo está inserto dentro del expediente, de tal manera que la responsabilidad de ese administrado es incuestionable, ¿no es cierto? Entonces ahí sí habría mucho medio probatorio para responsabilizar a este administrado deshonesto, ¿no? Luego tenemos el principio de buena fe procedimental. La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y en general todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental. Muy bien, haciendo el análisis de este artículo, podemos indicar de que los sujetos del procedimiento administrativo, que puede ser el administrado, puede ser sus abogados, ¿no? O puede ser la otra parte, si es que se habla de un procedimiento trilateral donde existen dos partes administrativas, lógicamente todos estos sujetos deben de guardar el decoro correspondiente, deben de desarrollar su actividad procedimental dentro de los valores de la honestidad, el respeto a la ley, el respeto al procedimiento, el respeto mutuo, porque no solamente se trata de respetar la ley, sino también de respetar al otro profesional del derecho que está en la otra vereda, que puede ser un abogado de la institución pública o puede ser de repente abogado de la otra parte, si es que se habla de un procedimiento trilateral. ¿Mm?
todos merecemos respeto por el simple hecho de ser personas humanas. De tal manera que los escritos que se vaya a presentar también deben de mantener ese respeto, ¿no? Deben ser escritos redactados sobre criterios objetivos, basándose en un sustento legal, con un análisis también objetivo, concreto, conciso, de tal manera que de esa forma se va a respetar también a la otra parte, se va a respetar y garantizar un adecuado procedimiento administrativo. Pero si por el contrario se ventilan argumentaciones subjetivas, no comprobadas, especulaciones, o finalmente se recurre a argumentaciones que no tienen nada que ver con el derecho, sino tienen que ver con, digamos, con las características personales del administrado o del abogado, allí lógicamente se va a evidenciar una falta de respeto. ¿Mm? Nadie puede utilizar criterios subjetivos para calificar a la otra parte o a los otros sujetos. Por eso aquí la redacción de los escritos o también la formulación de los informes orales deben de tomar en cuenta una argumentación objetiva, que se respalde en la ley, ¿no? Que se respalde de repente también en el criterio jurisprudencial, pero de ninguna manera recurrir a diatribas, de repente a párrafos que contengan odio, resentimiento, porque a veces uno puede pecar, puede ser tentado de recurrir a ese tipo de párrafos, ¿no? Pero con el transcurso de la práctica, lógicamente uno adquiere un mayor nivel de redacción y evita ese tipo de párrafos, de diatribas, de pullas, etcétera, etcétera, y se dedica a lo objetivo, se dedica a lo legal, que es lo que realmente importa. ¿Mm? Muy bien. También podríamos analizar respecto de este artículo lo siguiente, ¿no? La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente ley. Es un párrafo que más adelante lo vamos a analizar. Se refiere a la nulidad de oficio. A veces hay actos administrativos que han sido emitidos vulnerando el propio procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, la autoridad administrativa tiene la facultad de revisar sus propios actos administrativos. Y si es que encuentra que realmente estos han sido emitidos vulnerando el procedimiento administrativo legal, entonces se podrá iniciar el procedimiento administrativo de nulidad de oficio, ¿no? Un caso concreto, ¿no? Les pongo como ejemplo lo siguiente. Una gestión municipal, lógicamente no voy a decir nombres, tampoco voy a decir años, pero la gestión municipal X, ya a portas de finalizar su gestión, el último año de gestión, lo que hace es aprovecharse de su autoridad y realiza nombramientos indebidos a todo el personal adepto a su gestión, ¿no? A la gente de confianza, etcétera, etcétera. Se emiten los actos administrativos declarando el nombramiento del trabajador, alrededor de 51 nombramientos, pero aquí hay un defecto, que nunca hubo concurso público de méritos, de tal manera que entra la nueva gestión. Entra la nueva gestión y la nueva gestión lo que tiene que hacer es hacer respetar la ley, ¿no? En caso contrario, ellos pecarían de omisión, ¿no? Y podrían ser responsables también por esa omisión, de tal manera que lo que le queda a la nueva gestión es iniciar los procedimientos correspondientes para anular esos nombramientos indebidos. Así que se inicia procedimiento administrativo de nulidad de oficio respecto de esos nombramientos, ¿no? Entonces, en ese caso, pueden observar de que
Aquí hay una revisión de los propios actos emitidos por una autoridad administrativa, siempre y cuando haya vulneración a los derechos fundamentales, siempre y cuando haya vulneración al propio procedimiento administrativo general. No por más autoridad que sea, esta va a irrespetar el procedimiento administrativo general. Recuerden ustedes de que todo es procedimiento. Nada está ajeno al procedimiento administrativo. Se quiere contratar, previamente debe de haber procedimiento. Se quiere sancionar, previamente debe de haber procedimiento. Se quiere despedir a alguien, previamente debe de haber procedimiento. Todo es previo procedimiento. No hay nada que se escape del procedimiento administrativo. Claro que esta aseveración tendría la connotación de incrementar la burocracia en el aparato administrativo. ¿Mm? Quizás en algunos casos sea así, pero la dilación del tiempo más se debe a la actitud humana o al comportamiento del servidor público que a la propia ley. ¿Mm? En muchos casos, vuelvo a indicar de que gran parte de la problemática administrativa no está originada en la norma, sino que muchas veces es por el ser humano que incumple la norma. Es un tema ya de valores, es un tema de actitud, de identidad institucional, ¿no es cierto? Pero aprovechando de que mañana cumplimos un año más de aniversario de nuestra independencia, convoco a todos ustedes a reforzar valores cívicos, valores sociales tan necesarios a la hora de poder convivir en una sociedad democrática. ¿Mm? Debemos dejar de lado el interés personal malicioso. Puede haber un interés personal legítimo, por supuesto, pero este debe de ser bien intencionado, ¿no? No puede ser subrepticio, malintencionado, porque hay algunos que tienen un interés personalísimo que busca aprovecharse de otras personas, aprovecharse de procedimientos. Lógicamente ese debe estar vedado. Debemos de reforzar valores cívicos, valores sociales, con mucha más razón entender de que el desarrollo de nuestro país no necesariamente se debe de destinarse al trabajo unilateral de la autoridad política, ¿m? Sino que por el contrario, nosotros como ciudadanos tenemos un gran papel para lograr el desarrollo conjunto a través de el cumplimiento de nuestro rol como ciudadanos, respetando la norma, respetando el medio ambiente, respetando los derechos humanos, siendo solidarios, dejando la especulación y el chisme doméstico, ¿no? Que hace mucho daño a una sociedad democrática. Hay que desempeñarnos como ciudadanos intachables, correctos, ¿no? Siendo solidarios, honestos. Creo que ese es el mensaje que podría darles. Hay que reafirmar esos valores cívicos, por favor, chicos, ¿no? Muy bien. Eh, ya para terminar, bueno, son varios principios. Tengo alrededor de 32 diapositivas. Lógicamente eso es difícil de terminar en una sesión solamente, así que lo vamos a desarrollar en la próxima sesión, pero vamos a analizar este último principio, el principio de celeridad, ¿no es cierto? Lógicamente, a través de este principio, el procedimiento administrativo general garantiza una máxima dinámica, que los trámites se desarrollen dentro de un tiempo prudencial que permita asegurar el debido procedimiento, que ya lo hemos analizado, pero que también no sea tan lato, tan extenso, a tal punto de que pasen 2, 3, 4 meses y no haya pronunciamiento. Entonces aquí debe de haber un equilibrio en cuanto al tiempo, un equilibrio de tiempo que permita asegurar los principios del procedimiento administrativo, pero que también permitan darle dinamicidad,
que sean celeros dichos trámites. Ello tiene un objeto fundamental, ello tiene una consecuencia importantísima. ¿Por qué? La celeridad de los procedimientos permite que el aparato administrativo también se acelere en cuanto a la prestación de servicios públicos. Imagínense, por ejemplo, un procedimiento de contratación de estas mascarillas para efectos de evitar la propagación de la enfermedad COVID-19. Si el procedimiento fuese dinámico, respetase los plazos, lógicamente aquí tendríamos ya las mascarillas en un tiempo bastante corto, ¿no? En menos, quizás una semana, 2 semanas, qué sé yo, pero no 4 meses, 5 meses. ¿Sí? Entonces, aquí importa mucho la actitud, el conocimiento, el manejo del procedimiento que debe de tener el profesional del derecho que es responsable de estos procedimientos administrativos, ¿no? Obviamente no solo depende de él, también depende de otros factores, otros agentes, pero en lo posible hay que tratar de difundir todo ese criterio de principios procedimentales, ¿no? Para asegurar que el procedimiento administrativo general sea el debido, ¿no? Bueno, chicos, en todo caso, 8:40. Yo entiendo de que mañana justamente es 28 de julio, aniversario de nuestra patria, así que vamos a quedarnos allí por el momento. Entiendo también de que muchos de ustedes seguramente requieren ir a sus hogares porque hay situaciones donde a veces uno no tiene las facilidades de conectividad. Así que por el momento nos vamos a quedar allí. Las preguntas que pudiesen tener ustedes las vamos a trasladar para el día miércoles que nos toca. Allí vamos a terminar de desarrollar las diapositivas, los demás principios que nos está faltando, los demás artículos del título preliminar, y allí vamos a tener un tiempo prudencial para poder absolver las preguntas, las dudas, y poder darles la facilidad para que ustedes puedan participar con algún aporte, alguna experiencia suya. Así que lo vamos a trasladar, lógicamente, esta etapa para la siguiente clase. Eso sería todo, chicos, por el momento. Nuevamente mi saludo fraterno, mi saludo cívico para todos ustedes y que tengan un bonito 28 de julio. Muchas gracias.